Entonces resulta que hay un mecanismo, no sé cómo, no sé, profe, ahí cómo se llamará en español, screw home mechanism, como en tornillo. El caso es que los ejercicios de cadena cinética cerrada generan una rotación eh, tibial lateral en los últimos grados de extensión, ¿sí? Cuando se Ujú. extiende completamente. Y los de cadena cinética abierta, como los que vemos acá, ¿sí? Generan una rotación tibial medial en los últimos grados de extensión. De ahí Sí. que más allá que sea una evidencia 1A, pero se hace una recomendación de hacer este tipo de ejercicios sin llegar a 0 grados de extensión, más o menos impedir la extensión en los últimos 20 grados, ¿sí? Por esto mismo, para impedir esas rotaciones tibiales, digámoslo, perjudiciales. En cuanto a entonces algunos decían, no, solamente hagamos entonces ejercicios de cadena cinética abierta y lo compararon con los de cadena cinética cerrada, entonces nada que ver. Entonces la idea es hacer una combinación importante. Entonces, como podemos ver aquí también, ejercicios de cadena cinética cerrada, incluso la sentadilla isométrica, obviamente dependiendo de los grados ahí de rehabilitación que tengamos, muy importante pues hacer esa discriminación entre ejercicios unipodales que va a ser supremamente importante. También, ¿qué más hay que hacer? Pues ejercicios obviamente excéntricos, porque entendemos, como lo decía el profe, que existe una dificultad en el rango de movimiento, entonces ese entrenamiento excéntrico justo junto con el estiramiento pues nos va a ayudar a aumentar esos rangos de movilidad, tanto en extensores, pero todo en extensores de rodilla, ¿sí? Y flexores de cadera. Entonces, en esa maniobra de tomas donde llevamos el muslo hacia el pecho del paciente y la pelvis contralateral se eleva, pues entonces ahí nos podemos dar cuenta de esa retracción de los flexores de cadera que va a ser importante corregir y por eso los ejercicios excéntricos también van a ser muy importantes. También se ha propuesto mucho el entrenamiento con la máquina isocinética, pero pues ahí hacemos como un símil con el ciclismo que debemos realizarlo a velocidades angulares altas, ¿sí? De 90 grados por segundo hasta, 100, hasta 120, bueno, dependiendo el atleta como esté acostumbrado, pues obviamente por esta grafiquita que todos conocemos de la fuerza-velocidad, donde a, 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 una velocidad pues más importante, la fuerza ejercida pues va a ser menor y sobre todo esa presión sobre la región patelofemoral que tenemos en cuenta en el ciclismo con esos, cuando obviamente, que no les dije al principio, cuando tenemos esos desarrollos grandes, o sea, cuando la bicicleta está muy dura, en el plato grande, en el piñón chiquito, y hacemos cadencias muy bajas, ¿sí? Ahí aumenta ese tipo de presión patelofemoral y entonces una de las soluciones es el contrario. Ya vamos a ver algo específico. Entonces aquí ya vamos a entrar como en la parte, le digo tratamiento específico, pues que hablamos sobre todo de esa adaptación, ¿sí? De la bicicleta al individuo, ¿cierto? Que muchas veces, sobre todo en ciclistas en recreativos o hace algún tiempo, había una adaptación del individuo a la bicicleta, lo cual no debe ser, o en algunos casos se debe hacer dependiendo de la especialización en el mismo ciclismo. Obviamente vamos a tener en cuenta si el ciclista no es solamente ciclista de ruta, sino que también pues es un triatleta, que obviamente va a tener un riesgo adicional por el running. Eh, y pues obviamente tampoco vamos a tener todas las posibilidades de bicicleta como los grandes ciclistas, sino que bueno, yo puedo conseguir este o este marco, esta o esta biela y demás. Entonces eso hay que irlo adaptando pues al atleta. Entonces en este librito pues que yo amo muchísimo, que llama La Medicina del Ciclismo, que es un poco viejito, pero da unos consejos muy sencillos, ¿sí? Entonces, en el caso es una tablita más grande de dolores de la rodilla en general, pero en la parte anterior, entonces, en términos muy sencillos, entonces el problema puede estar en que la silla está muy bajita. ¿Qué significa que la silla esté muy bajita? Vamos a tener más flexión, ¿de acuerdo? Nos estamos sentando muy adelante, o el sillín está muy hacia adelante, también vamos a favorecer más flexión. Escalar demasiado. Y escalar demasiado, ¿qué significa? Significa que vamos a tener desarrollos más altos, la bicicleta va a estar más dura y vamos a hacer menos cadencia. Igualmente nos paramos sobre los pedales donde la biomecánica cambia
completamente, ¿sí? Grandes desarrollos, cadencia baja, y las bielas muy largas, ¿cierto? Que es ese crank arm que va desde el eje, ¿cierto? Hasta el pedal, ¿sí? El eje de, de, de giro, pues, del pedal hasta el mismo. Y pues la solución es, pues, es hacer todo lo contrario, pues de forma sencilla, ¿de acuerdo? Elevar la silla, la silla más atrás, escalar menos, ¿sí? En el caso, vamos a modificar el plan de entrenamiento para no generar este tipo de presiones o esos spikes que hablábamos antes, mejorar cadencia y las bielas más cortas. Entonces, así en términos sencillos, el bike fit en cuanto a tipo, pues entonces algunos lo dividen en cuanto a rendimiento y en cuanto a clínico. El ejemplo más sencillo es que en cuanto a rendimiento es desde el punto de vista de los especialistas en crono, o cuando vamos a hacer crono, que existe un énfasis en hacer ese bike fit para que el ciclista esté más aerodinámico. En términos sencillos, ¿eso qué es? Por ejemplo, llevar el manubrio lo más adelante y abajo posible, ¿cierto? Lo que va a disminuir esa área frontal del ciclista y va a hacer que sea más aerodinámico. Pero ¿eso qué va a generar? Va a generar una hiperflexión lumbar, entre otras. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, si es una crono, que es una hora, entonces a veces se sacrifica como esa incomodidad hasta cierto punto por favorecer esa aerodinámica. Y en la parte clínica, pues ya estamos hablando de personas con ciertos problemas, que eso los vamos a solucionar. Ahí entran muy fácilmente los parámetros. Dentro de la técnica, en el sentido inicial es el estadístico, que es el que todos conocemos, que por lo general cuando uno se va a hacer una bicicleta, ay, ¿cómo acomoda el sillín? Entonces, más o menos de la altura del trocante mayor, de ese huesito que se siente en la cadera y hasta el pie, y ahí ponga el sillín, ¿cierto? Entonces, más o menos le dicen, mídase el pie hasta allá y póngalo de esa manera. O si usted mide tanto, debería poner el sillín de esta forma. Entonces, estadístico, ¿por qué? Porque pues hay unos baremos, ¿cierto? Entonces, más o menos usted mide tanto, entonces debería tener este marco, debería tener este manubrio, etcétera, etcétera. El estático, que es más o menos con las medidas del mismo atleta, y el dinámico, que es el ciclista, obviamente sobre la bicicleta, y eso tiene muchas cosas, no es solamente rodar, ¿de acuerdo? La mayor cantidad de asimetrías y la mayor cantidad de problemas ocurren sobre todo cuando el individuo está fatigado y cuando está desarrollando altas cadencias, cuando está haciendo sprints, y vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, lo que yo les hablaba de la asociación con lesión, confort y dolor, ¿qué se ha encontrado? Específicamente con lesión, lo más importante en este caso va a ser la especialización deportiva, ¿cierto? Los triatletas tienen más probabilidades de lesionarse, obviamente sobre todo por el running, ¿de acuerdo? Pero en cuanto el mismo bike fit no muestra una asociación directa con, con lesión. En cuanto a confort, sí la muestra claramente, pero miren, muchas veces no cambia mucho si es el mismo atleta el que realiza las modificaciones en la bicicleta o es un bike fit profesional. Como podemos ver, ahí eh, hicimos unas valoraciones ahorita apenas antecitos de tener que entrar en la cuarentena de varios atletas, valoraciones participativas, varios ciclistas, que ya estaban empezando a correr en equipos profesionales y ya se iban al Paso Italia y demás, y no tenían su bike, ¿de acuerdo? Entonces esto no es una cosa que, que, que la haga exactamente todo el mundo, pero el atleta que realiza sus mismas modificaciones también va a tener unos buenos valores con respecto a dolor y confort. ¿Por qué? Porque el mismo bike fit está diseñado para irse ajustando dependiendo cómo el atleta se sienta, ¿de acuerdo? Y en cuanto a dolor, obviamente lo mismo, ¿sí? Entonces, sobre todo, dolor y confort. Lesión, pues no sabemos, pero esto termina siendo obviamente muy importante, pero tiene que ese punto subjetivo de cómo se siente el atleta. Otro punto muy importante, pues si el atleta viene con una bicicleta que lleva, así uno puede decir que tiene unas posiciones que son incorrectas, pero se las corrige de forma drástica de un momento a otro, pues eso también va a llevar, porque hay, digamos, desde nuestro punto de vista pueden haber unas malas adaptaciones, pero para, digamos, adaptarse correctamente a lo que nosotros pensamos, pues entonces eso puede generar incluso algo peor, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver ese tipo de obviamente ahí me faltaba, pues el atleta recreativo tiene menos
probabilidad pues, de lesionarse. Entonces, ¿a qué se refiere ese bike fit? Hay muchos protocolos, por ejemplo, en este caso, me encontré la patente de Shimano de su bike, que básicamente mide los parámetros del corredor, ¿sí? Y empieza a calcular desde el sillín, ¿de acuerdo? Entonces empieza a calcular el sillín y después calcula el manubrio y después y nos vamos hacia abajo, después miramos cómo debe ser la biela y demás. Entonces hay muchos tipos. Un protocolo de bike sobre otro en el momento, en la evidencia, no ha demostrado que uno sea mejor que el otro. Y los que son mejores se muestran basados en el biofeedback del atleta. Si el atleta dice, ahí me siento incómodo, entonces, básicamente lo que se hace es que se acomoda primero la silla, como ya vamos a ver, según los grados de flexión de la rodilla, y después se pone el manubrio lo más alto y atrás posible, ¿sí? Y se va bajando y adelantando hasta que el atleta se sienta cómodo y después ya se miran los ángulos, ¿de acuerdo? Solamente para que se entienda eso. Entonces vamos a ver las modificaciones en el bike que tienen que ver con el dolor anterior de la rodilla. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, recuerden que se hacía ese bike fit estático o dinámico. Miren las diferencias. Entonces, clásicamente lo que se ha dicho es que si tenemos el eje del pedal, ¿sí? A las 12, o sea, completamente en extensión, ¿sí? La flexión de la rodilla debería estar más o menos entre 25 y 30 grados, ¿sí? Pero resulta que existen unas diferencias muy importantes con el atleta rodando, ¿sí? Miren, por ejemplo, la flexión de la rodilla, aquí 30 grados y el cambio 38 grados en forma dinámica. Entonces, más o menos de 35 a 40 grados de flexión de forma dinámica. Entonces, hay que medir las dos porque los cambios son bien importantes, porque cuando uno aumenta mucho la cadencia, ¿cierto? No se permite esa extensión completa. Digámoslo que con eso es una cosa muy importante. Entonces, ahí se sube o se baja la silla. La mayor cantidad de problemas de hiperpresión patelofemoral se dan, ¿sí? Por asientos demasiado bajos. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos en términos generales debe ser eh, entre estar más o menos, se evita el riesgo de lesión que esté a un 96% de la medida que se encuentra entre el trocánter mayor y el maléolo lateral, ¿sí? Si no, tenemos un 4% más o menos para poder modificar esa medida y hasta ahora pues la evidencia muestra que ahí no debería haber mayor riesgo de lesión. O sea, el mensaje es más allá que cuando hay modificaciones mínimas de la bicicleta, ¿sí? Que moví un centímetro para aquí, un centímetro para acá, no esperemos que hayan cambios muy significativos en riesgo de lesión o en rendimiento, ¿de acuerdo? Si no se salen, obviamente, si está demasiado bajita la bicicleta, ya el sillín o demasiado alto, pues ahí sí ya entramos a otros problemas. La otra es que si está muy adelante o si está muy atrás, ¿de acuerdo? Si está muy atrás, por ejemplo, podemos ver en este estudio claramente con cámaras y demás, con Rodrigo Vini, un brasilero muy bueno en esto, que muestra que el vector resultante de fuerza en el patelofemoral va a ser muy importante si se encuentra muy atrás. Más o menos no se debe modificar más allá de 4 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pero todo se va haciendo dependiendo de cómo se vaya sintiendo el paciente. Después pasamos, por ejemplo, al manubrio. Entonces, en este caso, es un, un italiano de pista, un pistero que tenía un dolor anterior de rodillado con una tendinitis cuadricipital, donde se le hizo el bike fit en sprint, ¿sí? Y la modificación que se le hizo fue subir, aquí 0,32 y aquí, no sé, 0,37. Entonces se le subió el manubrio, no, perdón, esta es la de antes. Entonces aquí está de esta manera, en, en, en la posición normal y cuando estaba haciendo sprint, ¿de acuerdo? Entonces, como en la posición normal, pues decimos, listo, la rodilla está bien. De forma clásica se pone una plomada, ¿sí? Que va en la extensión a las 12 del eje y se pone la plomada que vaya desde la rodilla hasta la punta del pie y que ahí debe ser. Pero eso cambia mucho porque si el paciente está de pie, es otro paciente.
¿sí? Y si el paciente está spritando, como lo vemos acá, miren cómo cambian las angulaciones. Y tenía un dolor tremendo. La modificación que se le hizo fue subir, aquí sí dice, se le subió el manubrio, ¿sí? Y se disminuyó esa, eh, la rodilla, obviamente disminuyó su ángulo disminuyó su ángulo de flexión, aumentó su ángulo de extensión y después de 6, 7 semanas, el paciente demostró, el atleta, que refirió pues, que ya no tenía dolor. La otra, en algunos casos, dicen, no le voy a cambiar nada, digamos que el sillín está en una posición correcta en cuanto a altura, entonces no le va a cambiar nada, entonces le va a cambiar la biela, ¿cierto? Que es este bracito que se encuentra acá. Entonces algunos proponen esta fórmula, donde pueden desde la ingle hasta el maléolo lateral y hacen una fórmula para ver como los límites, ¿sí? Superior e inferior, y ahí jugar con los diferentes tipos de bielas que existan. Y por lo general la solución es disminuirle un poco a esa biela. Recordar que la biela que ha reportado mejor rendimiento es la de 140 milímetros, y más allá depende pues mucho obviamente de la estatura del paciente y de la modalidad, ¿cierto? Bielas cortas son por ejemplo los de pista, ¿cierto? Sobre todo pues obviamente por el choque sobre la pista en las curvas, y en los que obviamente tienen que hacer diferentes tipos de movimientos, como en el mountain bike. Recordar que en el mountain bike pues, es un poco difícil realizar el mismo bike porque pues, existe una dificultad ahí en una posición estática continua, ¿de acuerdo? O más estable. Entonces es un poco difícil en ese sentido. La otra es la posición de las calas, que es donde se engancha pues, la zapatilla sobre el pedal, que básicamente inicialmente se había dicho que debía ser sobre el eje del primer metatarso, pero en realidad es una línea que intersecte todos los metatarsos, como la podemos ver acá, quinto metatarso primero y una línea que los intersecte a los dos, ahí debe estar, ¿cierto? Si está muy adelante, pues vamos a generar una eh, hiperpresión sobre el tendón Aquiles, sobre el Aquiles, y si está muy atrás, pues va a tener una presión importante sobre la fascia plantar. Entonces, en ese lugar puede ser un punto importante, y lo llaman el factor Q, que aproximadamente lo que ha mostrado que está normal es unos 150 milímetros. Como vemos que los pacientes con dolor patologfemoral, dolor anterior de rodilla, tienden a medializar las rodillas, a hacer cierto valgo. Lo que se busca es disminuir la distancia de ese ángulo, porque, digamos, están así las rodillas, después de ver el video. Entonces, si yo medializo, intentan corregir un poco eso. Así, o sea, si yo medializo la parte de abajo, que pues la parte de abajo está muy lateral en el valgo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo la medializo un poco, pues intento corregir, y muchos reportan mejoría del dolor. Obviamente los cambios tienen que irse haciendo dependiendo de la comodidad del mismo atleta. Eso es en términos sencillos. Entonces, en general, pues un mal alineamiento no explica todo el síndrome, porque hay casos que se salen. Primero hay que descartar la inestabilidad patológica, porque si la rótula se luxa y los retináculos están insuficientes, pues obviamente el manejo va a ser diferente. El examen físico debe ser completo, como decíamos en el profe, entonces tenemos que ver si existen retracciones, si existen asimetrías y demás, y inestabilidades, cortamiento cuadricipital, y hay que combinar todos los métodos. Eso sí es lo que reporta mejoría a corto, mediano y largo plazo. Y la evaluación con la bicicleta, si no se evalúa con la bicicleta, no estamos haciendo, la verdad, mucho, porque pues, ese es justamente el factor de la especialización deportiva. Eso es todo. ¿Hay preguntas? Listo.